Hola, con mucho gusto saludándolos en esta tarde, en este día de hacer el discipulado pastoral, pero con la observación, como se dijo hace 8 días, que interrumpimos tantito el trabajo que estamos haciendo de la carta a los romanos, porque estamos con la necesidad de estar capacitándonos para el examen doctrinal que se va a hacer el día sábado 28 de junio. Y esto es importante para los colaboradores, pero como estamos invitando ya al resto de la iglesia, pues vale la pena que estén al día con toda esta información. Ahora, una cosa que omití el domingo es hacerles ver la importancia de la academia. Miren, cuando entramos a cuestiones de iglesia, usualmente pensamos que lo espiritual no necesita escuela. Y creemos que la cuestión de iglesia, pues es eso, una cosa espiritual que no requiere mayor asunto de pensar, de libros, de grados académicos, pero es todo lo contrario. En nuestro país, por error, está esta cosa de que no haya instrucción sobre las religiones, que no quiere decir hacer catecismo o doctrina. Son cosas diferentes, verán. La cuestión de las leyes de reforma, por cómo el clero estaba subyugando al país en todo tipo de cosas, se dijo, la educación es laica, eso es correcto, pero se omite todo tipo de información que tiene que ver con la religión. Pero académicamente hay que conocer la historia, hay que conocer la teología, hay que conocer el lugar de las religiones en el mundo, hay que conocer cuándo surgen, cuándo nacen, por qué, quiénes, y todo lo que contienen sus contenidos, pero no adoctrinando. Te diré que en Estados Unidos y en Europa sí existe esto de ciencia bíblica, de posgrados en teología, filosofía, historia, que tiene que ver con religión, pero en nuestro país, por ese prejuicio contra el catolicismo, se omitió. Pero también, conociendo cómo somos los mexicanos, si hubiera habido esa chance, seguro que también se hubiera adoctrinado. Por eso en este país es tan difícil hacer cosas con sensatez. Pero te repito, la cuestión de teología, la cuestión de Biblia, la cuestión de historia, ciencia bíblica, todo eso tiene valor académico de nivel superior, de nivel de posgrado. Entonces, por eso estamos estudiando todo esto. ¿Me explico? Ahora, entonces, quedamos que acabo de hablar el domingo de la majestad divina, este misterio que Dios puede ser en el cielo mientras está en la tierra, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Entonces, ya dije el domingo, no sufrimos tratando de explicar lo inexplicable, aunque en la denominación, acuérdate, aquí vamos a decir qué es lo correcto, cómo se debe hacer con la denominación y qué aplicación tiene para mi vida, porque no se trata nada más de una clase o una instrucción. De lo que se trata es que también lleves algo para tu vida, algo personal, y eso es lo que estamos tratando de hacer con la ayuda de Dios. Bueno, entonces te dije que este misterio, que no debe usar palabras que se dieron en la historia para la denominación, sí. Decir Trinidad, decir tres personas, pues es legítimo. Como te digo, para el nivel que tiene la denominación, compara un paramédico contra un cardiólogo, esa especialidad. Nuestra denominación a nivel general, pastores, líderes, gente de seminario, todos esos llegan a paramédico, no llegan a cardiólogo. Y nosotros estamos en cardiólogo, entonces tenemos que hablarles como paramédico. Sin subestimar eso en su rama profesional, solo son ejemplos haciéndoles ver que se queda corta la denominación en contenidos, en academia, todo eso, y se quedan en supersticiones y en tradiciones, que es más fácil nada más repetir como perico que hacer reflexión académica, bibliográfica, todo eso. Bueno, entonces ahora vamos a hablar del hombre. Fíjate, aquí voy a empezar al revés, voy a empezar cómo se contesta la denominación. Aquí tenemos en el artículo 3, que recordarás la declaración de fe, los artículos de fe son 20, ¿sí? Y los principios bautistas van a ser 7, esa es la diferencia, ¿sí? Entonces, vamos en el 3, el hombre. Dice aquí
Creemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, sin pecado y tener una relación con él, que es la obra culminante de la creación, ¿sí? Por la desobediencia pierde su relación con Dios y provoca la misma experiencia de pecado, ¿sí? Solamente la gracia por medio de Cristo puede hacer que el hombre vuelva a estar en santa comunión con Dios. Correcto, todo eso está bien. Nada más palabras de más con esto de santa comunión, pero así se contesta con la denominación. Ahora, acuérdate que no nos van a decir artículo 3 de la declaración de fe, sino como lo hizo este amigo Carvajal. De repente empieza a divagar y a hablar de cosas y quiere que usemos sus palabras como si fuéramos niños de primaria. Y aquí lo que vamos a hacer, y yo voy a insistir, es de que se pueden usar sinónimos, se pueden usar palabras en sintaxis que quieran decir lo mismo, aunque no usemos exactamente el término que quieren que se conteste, porque es muy infantil querer que se repita como periquito una frase. Eso es ridículo. La gente razona y puede, bajo su comprensión, descifrar lo mismo con su lenguaje, con sus términos. Entonces, es así como se contesta la denominación, ¿sí? Dios creó a la. Así como está el artículo 3. Ahora, ¿qué es lo correcto? El hombre. Bueno, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Cuál es la imagen y semejanza de Dios en el hombre? La inmortalidad. Eso es lo correcto. Fíjate que la denominación dice, porque en la historia se dijo en la Edad Media, que la imagen de Dios en el hombre era lo moral, lo puro, lo recto, la bondad, fregadera y media, incorrecta, porque en el hombre hay perversión, hay corrupción en la caída. Entonces el hombre, cuando es creado imago Dei, que eso quiere decir imagen de Dios, quiere decir la inmortalidad. Éramos inmortales, quiere decir que no íbamos a morir. Adán no iba a morir, ¿sí? Ahora, al comer el fruto, lo que hace la raza cae, así se llama, raza caída. Y la raza caída quiere decir que entra el pecado, que entra la corrupción, que entra la mortalidad. Por pecado no te estoy diciendo que entra así, que dices mentiritas o que te portas mal o que hay asesinos. Por pecado estoy diciendo la contaminación que se da en el ser del hombre, en lo ontológico, de tal manera que va a morir. Ahora muere. Por eso la paga del pecado es muerte. Quizás lo vemos más adelante, pero ya ves que Carvajal decía que cuántas muertes hay, que 3, que la espiritual, que física. Tonterías. Hay una sola muerte, ¿sí? Y hay un solo momento de resurrección. Entonces muere uno todo y resucita uno todo. Es integral el hombre. Y aquí es importante hacer ver esto. No viene aquí, pero te voy a dar lo correcto. Se habla de alma, espíritu y cuerpo. Y luego hay pasajes en la Reina Valera que dicen eso, todo tu ser, alma, espíritu y cuerpo. ¿Y qué entendemos? Que la persona tiene 3 cosas, que es tricótoma, que tengo alma, que tengo espíritu, que tengo cuerpo. O a veces 2, que tengo cuerpo y que tengo alma o espíritu. Bueno, ya sea dicotomía o tricotomía, eso es incorrecto. Eso es del pensamiento griego, de la filosofía neoplatonista, que contagia en un momento dado a la teología en la Edad Media. Fíjate, la Edad Media es clave, donde se meten muchas cosas que venimos arrastrando hasta hoy día. No tenemos alma, no tenemos espíritu, no tenemos cuerpo. ¿Qué te estoy diciendo? El hombre es alma, espíritu y cuerpo. El hombre es eso. No tenemos 3 partes dentro de una, porque nosotros solos somos una sola cosa. Cuando tú ves en tu Biblia en español que menciona las 3 cosas, se llama hipérbole en la gramática, que está exagerando algo. Está diciendo, en otras palabras, toditito tú, como si yo te dijera, toda tu conciencia, todo tu cerebro, toda tu mente, todas tus ganas. ¿Me explico? O como dice en hebreo, en el hebreo, ama al Señor tu Dios con toda tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Está diciendo lo mismo. No vas a amar a Dios con el corazón y luego con las fuerzas. O sea, son maneras de exagerar un tema. Y el hecho es, cuando dice ama a Dios y te menciona cada cosa, o te dice todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, está diciendo lo que ya dijo, todo tu ser. Entonces, vamos a resucitar completitos. También el cuerpo resucita porque somos una sola cosa. Pero para la denominación hay que decirles que cuando te mueres,
sí, el espíritu se va con Dios y ya después viene la resurrección. En parte es cierto, pero como lo maneja la denominación es incorrecto, que tú sale algo de ti como fantasmita y llega al cielo y luego regresa y resucita. El hecho es este: en el absolutismo de Dios, donde no hay espacio-tiempo, ya todo pasó. Hay gramática griega con verbos que no hay en español que dan a entender eso. Te estoy diciendo, ya todos estamos en el cielo, todos con cuerpo glorificado, porque donde está Dios sin espacio y sin tiempo, ya todo se hizo. Ahora, con el Espíritu Santo, Dios vive el tiempo, Dios lleva reloj. Entonces, esto es un fenómeno que solo le compete a la cabeza de Dios. Ya estamos en el cielo, pero todavía no, porque estamos aquí, en el aquí y ahora, con el Espíritu Santo. Entonces, para que no te hagas bolas, para contestarle a la denominación decimos, sí, el hombre está hecho a imagen de Dios. Si dicen que es moral, contesta que es moral. Es como si te dicen en la escuela, venimos del chango. Sí, hombre, tú vendrás del chango, ¿verdad? Hablando de la evolución. Pero no es así. El hecho de la imagen de Dios es la inmortalidad, ¿sí? Porque lo mejor del hombre no alcanza la pureza divina. Entonces el hombre no puede jamás compararse con Dios en términos humanos. Entonces, por eso morimos, porque somos corruptos. Corrupto no solo que eres malo, sino que te deterioras, te enfermas, te salen canas, te pones pelones, te da el patatús, cosas por el estilo. Eso es corrupción. Sí, no estamos como en el paraíso. Por eso insisto, no existe el libre albedrío. Eso existió en el paraíso. La filosofía le presta ese término a la teología de manera indebida, porque es un término 100% filosófico, libre albedrío. En teología le decimos a eso mismo voluntad corrupta. El libre albedrío sería lo que se dice en filosofía, la tabula rasa, donde el hombre es totalmente neutral. Y eso no existe con la raza caída. Entonces, no somos máquinas, no somos títeres, pero tenemos voluntad corrupta. Quiere decir que sí tomamos decisiones, pero la mejor decisión está contaminada. Si quieres 1 milímetro, si quieres medio gramo, 1 mililitro, pero está contaminada. Los más grandes hombres de la historia, la Madre Teresa, Mahatma Gandhi, los personajes más importantes, sus decisiones más nobles, traían un grado de corrupción porque son mortales. A eso me refiero. Entonces, voluntad corrupta es sinónimo de libre albedrío, pero es mejor decirlo así, porque el libre albedrío querría decir que estabas en el paraíso como Adán, y nadie está así. Voluntad corrupta quiere decir que sí piensas, que sí decides, que tú eres quien toma las decisiones, pero siempre las vas a tomar con un grado de corrupción, no como en el paraíso con una libertad absoluta, porque eso ya no existe con la raza caída. Yo no sé por qué es tan difícil de entender esto con mis amigos que lideran iglesias y seminarios, cuando pues no es una cuestión más que de Biblia, de teología y de historia. Pero bueno, ok. Entonces, imagen de Dios, voluntad corrupta, desobediencia, pierde su relación, y solamente la gracia de Dios nos hace regresar con Cristo. Sí, todos estos textos están bien, pero yo insistiré en decir que el hombre es pecador. No traemos la culpa de Adán. Adán es responsable de su decisión, pero sí traemos, al entrar a este mundo de raza caída, la contaminación del pecado. Nacemos pecadores. Como una prostituta que tiene sífilis y su bebé nace contagiado de sífilis, diríamos, el bebé no tuvo la culpa de la conducta de su madre, pero sí él sufre que nace después del pecado de su madre. Entonces lo que decimos es, el hombre nace ya pecador, aún un bebé. Ahora, la salvación es por gracia, Entonces, ¿cómo se salva un bebé o cómo se salva una persona impedida de sus facultades mentales? Igual que tú, por gracia de Dios. Si Dios nos está salvando en Cristo y tú lo entiendes, aleluya. Pero para el que no lo alcanza a entender, de todas maneras opera la gracia, porque Dios no va a dejar en el abandono a su creación,
va a salvar, aunque no lo alcance a entender un bebé o un discapacitado mental. Son de Dios. Ok. Luego dice, la salvación es por la gracia de Dios, el artículo 4. Es la acción bondadosa de libera de las garras del diablo. Ay, estos cuates cómo lo escriben, ¿verdad? Es gratuita por la fe, no depende de obras que el hombre haga. El único obstáculo para recibirla es rechazar a Cristo. Bueno, ok, ahora te explico. Ellos dicen que gracia es favor inmerecido. Gracia es mucho más que eso. Si yo entro a casa de alguien y le robo, asesino, quemo la casa y me largo, y después el ofendido me busca, no para vengarse, no para pedir justicia, no para matarme, sino me busca para decirte perdono, no me debes nada, eso es gracia. Favor inmerecido es que te den un obsequio en tu cumpleaños de alguien que tú no le hiciste nada, pero de puro detalle te lo da. ¿Ves la diferencia? Ahora, con la denominación sí se contesta a favor inmerecido. Ya. Son paramédicos, pues. El cardiólogo te dice, no, mira, la gracia es mucho más que eso, porque atentamos contra ella, pero aún así el buen Dios se da en su Hijo en la cruz. ¿Me explico? Mientras somos pecadores, dice la Biblia, ¿no? Aun cuando somos pecadores, el amor de Dios se manifiesta así. Ok. Ajá. Y obviamente esa salvación no es por obras. Vaya, insistencia con lo que se dijo anteriormente. Es acto de Dios. Y bueno, el pasaje famoso de Efesios, ¿no? No por obras para que nadie se gloríe. Ahora, artículo 5. Ahora, recuerda que tienes que tener tu material, el engargolado o tu folder, para ir conmigo y anotar y hacer rectificación cuando sea el caso, ¿sí? Artículo 5. La regeneración. Aquí sufrieron cuando Carvajal les hizo la pregunta, porque yo lo llamo discipulado, ¿sí? La regeneración es la chamba del Espíritu Santo, donde el creyente nace, ¿ok? Espiritualmente es la disposición para obedecer la voluntad de Dios y tiene como fruto la evidente sana relación, ¿sí? Todo esto es correcto y todas estas citas, pero yo prefiero llamarla discipulado por esto. Sí, es el nuevo nacimiento de Juan capítulo 3. Definitivamente la regeneración es una nueva generación. Regenerar una nueva generación. Como nace uno de la mamá, al nacer en Cristo se regenera. Pero empieza un proceso de discipulado. El discipulado es el seguimiento. En el Nuevo Testamento, Cristo nunca invita a la gente a que alce la manita y crea que es el suficiente salvador personal, como es la perorata de siempre. Jesús en los evangelios, y para esto hay que leer, no solo oír lo que nos dijeron por tantos años, sino leer las escrituras y darse cuenta. En los evangelios Jesús pasa con la gente y le dice, sígueme, a Coluceo, sígueme. Ya he explicado que sígueme y discipulado en griego es una sola palabra, en castellano son dos. Por eso es difícil de entender, porque en México tú puedes ser discípulo de alguien sin ser su seguidor. Me estoy refiriendo, tú puedes gustar de alguien en sus expresiones y ser su discípulo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, te voy a decir, Nietzsche, Federico Nietzsche, el filósofo que escandaliza mucho, su libro Así habló Zaratustra, un clásico, me gusta mucho. Soy su discípulo sin ser su seguidor. Es decir, me gustan sus contenidos, pero no los sigo. ¿Me explico? Igual con los políticos. Alguien puede ser seguidor sin ser discípulo. Por ejemplo, ahí te va. El Partido Verde es un seguidor sin ser discípulo, porque el Partido Verde estuvo con el PRI, con el PAN, con Movimiento Ciudadano, ahora con Morena. Ese partidito se pega como rémora con el que le va a dar de comer, ¿sí? No por ser discípulo, sino porque le conviene, por ser seguidor. Entonces en castellano sí son cosas distintas, pero en griego es una sola. No puedes ser discípulo si no lo sigues, no lo puedes seguir si no eres discípulo. Y eso es lo que pedía Cristo. Por eso yo le llamo discipulado o seguimiento. Empieza un nuevo nacimiento
es cierto, pero no te quedas ahí. Como un bebé no nace y ya se queda ahí, crece. Y crece a través de la alimentación y la familia, todo eso que provee la iglesia local. ¿De acuerdo? Seguimos. Arrepentimiento y fe, artículo C. Arrepentimiento y fe son condiciones únicas para salvación. Vamos a decir que sí a la denominación. El arrepentimiento es hacia Dios y consiste en confesar el pecado, ¿sí? Y reconocer que es nuestro abogado, es nuestro salvador, y es obra del Espíritu Santo eso en nuestro corazón. Vamos a decir que sí, todo esto. Nada más te explico. Confesión, en el libro de Santiago, ya he explicado que le llamo libro por sus sentencias proverbiales, aunque es un documento que se reparte en la diáspora a todo mundo, que estaban los judíos diseminados por el mundo. La cuestión aquí es que confesión, lo que quiere decir es estar de acuerdo con. Es como en el inglés, I agree with you, estoy de acuerdo contigo. Confesión quiere decir eso, estoy de acuerdo con. Te digo por esto, porque luego hay gentes que creen que confesar, como Flanders, el de la caricatura de los Simpson, es decir, todo el detalle morboso, introspectivo de todas tus faltas, todo. No, eso no es confesar, aunque la denominación puede decir que eso es confesar. Confesar solo es decirle a Dios, estoy de acuerdo contigo que soy pecador, Señor. Y de mente, de omisión, de acción, de pensamiento, de palabra, de hecho, pues tú sabes que te ofendo y que ofendo a mi prójimo porque soy pecador. Confesar quiere decir, estoy de acuerdo, soy pecador, con humildad, reconociendo que necesitamos la gracia. Eso es la confesión. Ahora, te voy a decir otra cosa. Si tú cometes un acto contra otra persona, lo prudente es acercarse y decir, oye, la regué, te pido perdón. A veces eso es posible, a veces no es posible porque la persona se va a cerrar, y si uno se acerca a pedir perdón y decir, sí, la regué en esto, puede tomarlo al revés y hacer más daño al que va a pedir que se le perdone. O la otra es que puede haber más problemas. Si uno va y quiere arreglar algo, puede suscitarse más. Es delicado, el ser humano es complejo. El hombre, no lo dije en el párrafo anterior del hombre, el hombre es, decimos en teología, una unidad de tensiones. No porque ande nervioso, sino porque es complejo, es voluble, a veces es racional, otras es irracional, a veces es más visceral. O sea, el hombre es un complejo de dificultad para manejarlo. Entonces, sí, lo ideal es arreglarse con todos y platicar y ahí muere, ¿no? Pero a veces no es posible. A veces entendemos que no es posible, aunque sí es posible tener una actitud sana hacia otros. Por eso dice también en Romanos, en cuanto dependa de ti, estate en paz con todos, porque es posible estar en paz. Y a lo que se refiere no es a que se arreglen todas las gentes todo el tiempo, sino tu actitud. Ok, no me puedo acercar con alguien porque está difícil que me acerque porque me va a rechazar. Entonces lo que hago es tener una actitud limpia, de perdón, de yo sé que me equivoqué, se lo digo a Dios y navego con bandera blanca con esta persona hasta que haya la oportunidad de un encuentro, si lo hubiera. Si no, así lo dejo. ¿Sí me explico? Pero navego con bandera blanca, con buena actitud, con paz. Ya dependerá del otro si me recibe. Pero no me angustio por querer lograr algo, porque no es por obras, es por fe. ¿Me explico? Entonces, arrepentimiento y fe. Sí, te confieso mi pecado, soy pecador y pues deposito todo mi ser, no solo la palabrita fe, sino deposito todo mi ser en mi Salvador. Ahora, mira, la fe no es una obra, porque a veces agarramos la fe como una obra moral. Entiéndeme bien, sí se necesita fe, pero tu fe no hace tu salvación. Te explico. Si tu fe hiciera tu salvación, sería como si te portaras bien, cruzaras una ancianita a la calle, dieras ayuda económica a un limosnero. Esas obras que no nos meten al cielo son comparables a la fe cuando dice uno es que mi fe lo hizo. No, cuidado, tu fe no hace nada, lo hace Dios, y que tú tengas fe quiere decir que es una consecuencia a lo que hace Dios.
Espero haberme explicado, aunque para la denominación, en un interrogatorio, pues sí se le contesta lo que está aquí. Sí, arrepentimiento y fe, claro. ¿Ok? Y obviamente es obra del Espíritu Santo. Cuanto más a mi favor lo que te acabo de decir. No interviene nada del hombre más que la actitud de querer obedecer y seguir al Señor, pero con total ayuda del Espíritu Santo, porque el hombre no puede. Justificación, artículo 7. Acto soberano de Dios que libera al hombre de culpa. Es el perdón del pecado, borrándolo Dios del hombre, que lo coloca en una nueva relación. Todo esto es correcto, así lo vamos a dejar. Dice la Escritura, justificado pues por la fe, tienes paz para con Dios. Así es. Es el acto donde Dios dice, estamos tablas viejo. Y es el acto que debes entender que hace Dios, no tú. Porque a veces uno aún se siente malo, o se siente pecador, o se siente... Pues eso es verdad, pero no para vivir como gusanito, o para ver el lado gris de la vida, o para andar depresivo. No, sí, soy malo, soy pecador. No lo digo con cinismo, lo digo con confesión, con humildad. Dios, dependo de ti. Pero entiendo que la justificación viene del cielo, viene de Dios. Yo no me justifico, me justifica Dios. Entonces, cuando le digo a Dios, como en el párrafo anterior, soy pecador, pues entiendo que ya me abrazó, me perdonó, y ahora me toca perdonarme a mí de mi falta. Ese es el punto. Pero se contesta así como está en el artículo 7. Artículo 8. Propósito de la gracia divina. La elección de Dios que salva, regenera, que es la más gloriosa demostración de la soberanía, que es el fundamento de la seguridad del cristiano. Sí. Diríamos que sí a todo eso, ¿de acuerdo? Ahora, mira, este artículo sobra, pero viene y hay que leerlo para saber qué contestar. ¿Cuál es el propósito de la gracia? Bueno, que Dios me salva, ¿sí? Que es bueno, que Él escoge. Ahora te voy a decir algo. Esto de la elección ha hecho mucho problema en la historia, porque ha habido gente que dice, es que Dios solo salva a los escogidos, o es que se dice, como hay escogidos, ¿para qué evangelizo? Y se hacen muchas bolas todos, ¿no? El asunto es más sencillo teológicamente hablando. Dios al que elige, al que escoge, es a nuestro Señor Jesucristo. Punto. Él es el elegido. Punto. Así dice el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Como en un tormentón y te refugias en un techito, así nos refugiamos en Cristo, en el elegido. Por eso somos las plantas, las ramas injertadas en el tronco, ¿de acuerdo? Por eso somos los hijos abortivos, adoptados, mejor dicho. Abortivo lo usa Pablo para él, pero somos adoptados. O sea, no seríamos hijos de verdad o legítimos, pero somos hijos adoptados. ¿En quién? En Cristo. Entonces, para entenderlo mejor, la gracia, la elección opera en Cristo. Dios escoge a Cristo, el Padre escoge al Hijo. ¿Qué hacemos nosotros? Nos metemos abajo de Cristo, ¿sí? Entonces, estamos injertados o somos adoptados en Cristo. Y ahí nos alcanza la gracia. ¿Me explico? Y Dios tiene los brazos abiertos exactamente para todos. ¿Por qué no nos vamos a meter en Honduras cuando empiezan a decir quiénes son los elegidos y cómo elige Dios? La respuesta es, mira, Dios salva en Cristo y el hombre responde voluntariamente a ese llamado de Dios. Algo así, ¿de acuerdo? Ahora, viene la santificación, la segunda parte de lo que llamo regeneración y discipulado. Aquí, en el artículo 9, dice, la santificación. Creemos que es el proceso por el cual el Espíritu Santo nos va haciendo más semejantes a Dios. De acuerdo. Mira, no más semejantes a Dios, sino más maduros. Pero a la denominación hay que contestarle como quiere. Sí, más semejantes a Dios. Lo que pasa es que dice el Nuevo Testamento, sean perfectos como su Padre es perfecto. Pero la palabra es telios, no se puede traducir perfecto. Se tiene que traducir madurando. Ahora, cuando se aplica hacia Dios, quiere decir que también va madurando, porque no es un tótem, no es un ídolo de yeso, sino Dios es un ser que también está tratando a la raza humana y lleva muchos siglos, milenios, tratando a su creación.
Y Dios también está en procesos. Mira, esto no lo vamos a decir nunca en un interrogatorio de la denominación, pero Dios también tiene experiencias de cambio. Se encarnó, tiene cuerpo glorificado. Esos son ejemplos devastadores de que pues, en Dios también en su naturaleza ha habido procesos de cambio. Pero no nos metemos con eso, ahí lo dejamos. Pero lo que sí decimos es que el hombre va madurando en esta mentada santificación. A mí no me gusta usar el término porque hace creer en la Edad Media que santificación es andar con las manitas así, decir humildad, decir hermanito y tener una aureola aquí y caminar arriba y que nada me moleste. Eso es una estupidez monumental, pero otra vez viene desde la Edad Media, un poco antes, los movimientos monásticos ascetas, y llega hasta hoy día. Entonces por eso dicen, ay, es que el hermano es espiritual, porque anda así, tiene cara de baboso y habla como jotito. Entonces, por eso no me gusta usar el término, pero hay que usarlo con la denominación. Me gusta decir discipulado y lo amarro a lo que decíamos regeneración. La denominación te va a decir, regeneración es un acto. Cuando naces de nuevo y ya Dios te pone en otra posición justificado, ¿sí? Y la santificación es el proceso de crecimiento. Pero yo te digo, ambas cosas son una sola. Por eso le llamo a ambas cosas discipulado. Porque desde el momento que hay el toque divino en tu vida, desde ese momento empieza el discipulado. Otra vez Jesús decía, sígueme. Y se le seguía. No, sígueme y espérate tantito a que entiendas que ya estás justificado y luego me sigues. ¿Me explico? Por eso aquí, en el artículo 9, le contestamos a la denominación como quiere que le contestemos. Es un proceso que nos va haciendo el Espíritu Santo más semejantes a Dios en su santidad. Pura cosa. De hecho, santo, el término kadosh, hebreo, o agios, griego, lo que quiere decir es perteneciente, le perteneces a Dios. Entonces, cuando se aplica a Dios, por ejemplo, cuando se dice en Isaías, Dios 3 veces santo, 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 kadosh, 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 dice en hebreo, lo que quiere decir es que Dios está en un nivel de madurez. Por eso la hipérbole de 3 veces santo, ¿sí? Dios no anda con las manitas así y habla así. Nada más acuérdate del Cristo histórico. Cómo caminaba, cómo comía, cómo lloraba, cómo le hablaba a la gente, cómo se exasperaba. Entonces Jesús nunca anduvo así. Te digo, viene de la Edad Media, no de los evangelios, no del Cristo histórico, que también, irritado, saca a quienes pervierten el uso del templo por dinero, lucrando los mercaderes y los bota. Entonces, date cuenta, no es una cosa de la tradición obsoleta de ver lo religioso de una manera indebida. Fíjate, un hombre puede, fíjate, te voy a decir una cosa, muchos conocen al padre Pistolas, católico por supuesto, y que sale en las noticias y que anda armado. Ese cuate puede ser más espiritual que un montón de pastores que andan con las manitas así que dicen que Dios te bendiga. Porque te digo, lo espiritual es el compromiso, es el compromiso. Y en la autenticidad del individuo, el compromiso se expresa. Por eso te digo, si el padre Pistolas anda armado y tiene un compromiso grave, grueso, con Dios, con su sociedad, con sus ovejas, y lo expresa auténticamente como es el tipo, un tipo rudo, es más espiritual que muchos que andan con las manitas así. ¿Me explico? Nada más que la mente, la imaginación de lo espiritual es andar así, hablar y todo. Eso es ridículo. Si le decimos eso a la denominación, se desmaya y nos quema en leña verde. Pero si tú lo entiendes, entonces entiendes tu progreso espiritual, que Dios te ama, te acepta. Yo por eso soy auténtico, juguetón, y a veces me expreso y lo que sea, pero con mi compromiso de 43 años en un discipulado impecable, con mi familia, con la iglesia, con mis ovejas, en la sociedad. Todo el mundo me respeta. Es decir, juego con ellos y bromeo, claro, pero cuando me refiero a ellos, ahora sí que me acerco y todo, no, de veras, aquí mi vecindario saben que soy el pastor y no ando con las manos así.
hablo con los muchachos que van a jugar el fútbol el domingo y regresan y empiezan a beber y me acerco y platico con ellos y todo. O sea, me explico, el Cristo que se metía con prostitutas en las fiestas, al Jesús histórico. Y cuando digo Jesús histórico, entiéndeme que en teología nos referimos al Cristo que vivió en la tierra y que está en los evangelios retratado. Ese Cristo dice en Lucas: ustedes me acusan de ser bebedor y de ser tomador, porque estoy en las fiestas y participo con la gente. Pero acusan también a Juan el Bautista de estar en el cerro, desnudo, comiendo insectos, y le dicen que está loco. Nadie les da gusto. Entonces, no le daríamos gusto a la denominación, tratando de ser el más santo, fingiendo el concepto santo, o siendo auténticos. Por eso tenemos que contestar así, como está. No, ser santo es seguir en nuestro crecimiento espiritual y hablar así. No me gusta la idea de decirlo como quieren oírlo, pero es que no les alcanza para entender lo que te estoy diciendo y que tú tengas el contenido y que tú lo comprendas mejor. ¿Me explico? Entonces, dice, vamos a llegar a la madurez. Usan perfección, yo prefiero la madurez. Con la parucía, le ponen segunda venida de Cristo. Lo correcto es hablar de la manifestación última del Señor, porque no se ha ido, está presente, y está presente por el Espíritu Santo que actualiza su presencia en el mundo, pero se hará visible, y se llama parucía, por última vez, y todo ojo le verá, etc. Y ahí exactamente vendrá la resurrección de todos, creyentes e inconversos, y vendrá la transformación de todos, creyentes o inconversos. Porque el hombre no puede estar en tabula rasa, en libre albedrío, delante de Dios. Tiene que tener una transformación, tiene que tener su cuerpo glorificado, como el resucitado se levantará con cuerpo glorificado. Y entonces el proceso de discipulado termina allí. Toda la vida de regeneración y santificación, llamado discipulado, termina allí. Un crecimiento, un progreso, una madurez hacia nuestro Señor Jesucristo, pero jamás vamos a ser semejantes a Dios. Eso es ridículo. Es una obra progresiva, es correcto, es por el Espíritu Santo, es correcto, y es el llamado de Lucas 9:23, ¿no? El que quiera ser mi discípulo, seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, ¿sí? Pero aquí ponen, ¿no? Abnegación, vigilancia, obediencia. Pues así se le contesta al paramédico, hombre. Al cardiólogo se le dice, sí, es un proceso donde mi autenticidad va mostrando mi compromiso con Dios, porque es una autenticidad comprometida. Si no, la autenticidad se llamaría cinismo. Eso es en filosofía. A la autenticidad filosófica se le llama cínico, ¿sí? Hubo muchos cínicos filósofos, pero la autenticidad cristiana comprometida con Cristo es, sí, soy así, pero estoy en un proceso de crecimiento. Como dijo Mahatma Gandhi, el gran hombre de Dios no es por ser perfecto, ni por andar así, sino porque admite sus faltas que van a ser y las corrige. Ese es el punto, ¿sí? Esa es la gran diferencia, como ven la santificación en la denominación. Por eso hablan los pastores así, te dicen, y hermano, y Dios te bendiga, caray. Y en su casa le gritan a su vieja, y en el tráfico se enojan con el que va por un lado. Te digo, hay que hablarles a lo paramédico, pero entendemos lo cardiólogo. Vaya, con ese ejemplo, ¿de acuerdo? Y nos quedamos en la seguridad de la salvación, artículo 10. Ya nada más nos faltan 10 para ir a los principios bautistas, que son 7. La seguridad de la salvación, dice, se cambia el nombre de esto por perseverancia de los santos, ¿sí? Seguridad de la salvación quiere decir, Dios te salvó y no pierdes la salvación. Jamás, nunca, porque tú no la ganas, te la da Dios, y lo que da Dios no lo quita. Si tú te la ganaras, podrías perderla. Y hay grupos cristianos que piensan que se puede perder, sobre todo los pentes. Nosotros sabemos que no. Ahora, perseverancia de los santos quiere decir que el creyente, a pesar de que tenga baches en su vida, que se entibie, que se enfríe, que caiga en pecado, perseverará, es decir, se recuperará de esas cosas que pasó por varios mecanismos, obviamente Espíritu Santo, la pastoral, la iglesia, la intercesión, y como dice Gálatas capítulo 6:1, será restaurado, ¿sí? Pero esa restauración tiene que ser con espíritu de mansedumbre,
porque no vaya a ser que seas el próximo. Y lo que pasa en las iglesias es que cae alguien y luego leña y criticar y censurar y todo, pero no se dan cuenta que puede ser el siguiente, como dice claramente Gálatas. Por eso con mansedumbre hay que restaurarlo. Mira, ya van 40 minutos, ya me estoy más tranquilo porque vamos en el 10, tenemos buena fecha, apenas va a venir 1 de junio, el domingo le sigo, ¿sí? Para ver esto de los articulitos de fe, cómo se contesta la denominación, pero en realidad cómo son, y luego entramos a los principios bautistas, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero que Dios te haya bendecido con esto y que no solo sea academia, sino que sigas insistiendo, entendiendo para tu aprovechamiento personal, que a pesar de que somos pecadores, Dios nos ha amado, tenemos su gracia, tenemos su presencia, tenemos, como dice los evangelios, estamos tomados por la mano de Jesús y del Padre y nada nos va a soltar. Entonces la mejor confianza con lo que se ha hablado es que a pesar de que somos como somos, el hombre es complejo, Dios nos ama y no nos suelta. Que Dios te bendiga, saludos, bendiciones y primero Dios el domingo continuamos.